Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión veremos los triángulos en posición de tales. Los triángulos en posición de tales tienen un vértice en común y dos lados opuestos a este vértice que son paralelos. Entonces estos dos triángulos están en posición de tales porque tienen este vértice en común y estos dos lados son paralelos. Estos dos triángulos son semejantes y por tanto verifican que sus lados son proporcionales. Es decir, la razón entre el lado A y D, es decir, el lado del triángulo azul y el lado del triángulo violeta, es igual a la razón entre el lado B y el lado E, que a su vez es igual a la razón entre el lado C y el lado F. ¿Vale? Siempre el lado mayor dividido del lado pequeño. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice que a las 5 de la tarde la sombra de Juan mide 1,10 m y la sombra de un árbol cercano mide 4 metros. Si Juan mide 1,66 m, pues queremos saber cuál es la altura del árbol. Entonces lo primero que hago es identificar los datos. ¿Vale? Tenemos un árbol, tenemos a Juan, tenemos la altura del árbol, la sombra del árbol y también tenemos la altura de Juan y la sombra de Juan. Entonces ahora, si modificamos un poquito el dibujo, pues podemos ver que ahora tenemos dos triángulos. ¿Vale? El triángulo que forma la altura con la sombra del árbol y el triángulo que forma la altura con la sombra de Juan. Entonces, estos dos triángulos están en posición de tales. Y entonces tenemos una relación entre sus lados. La altura del árbol está relacionada con la altura de Juan y la sombra del árbol está relacionada con la sombra de Juan. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos explicado antes, pues la altura del árbol partido de la altura de Juan pues va a ser igual a la sombra del árbol partido de la sombra de Juan. El lado grande dividido del lado pequeño. Y entonces ahora que ya tengo una relación entre los datos del problema, pues puedo calcular lo que me están pidiendo. Entonces, sabemos que la sombra de Juan mide 1,10 m. Entonces reemplazo ese dato en nuestra fórmula. También sabemos que la sombra del árbol mide 4 metros. Pues reemplazo. Y además sabemos que Juan mide 1,66 m. Entonces lo único que me queda es calcular cuál es la altura del árbol, que es lo que me pregunta el problema. Entonces aquí tenemos una proporción. Y entonces, ¿cómo calculamos X? Pues multiplicando en cruz y dividiendo por el otro. Entonces, si hacemos las cuentas, pues tenemos que la altura del árbol es 6,04 metros.